Buenas tardes, mi nombre es María José Mejía Sánchez, del grado noveno C. Vengo a hablar sobre el libro El coronel no tiene quien le escriba. Primeramente vamos a hablar sobre la vida y obra del autor. Gabriel García Márquez nació en Aracate, Colombia, el 6 de marzo de 1928, aunque su padre insistió demasiado en que nació en 1927. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y terminó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. Inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá en 1947. Gabriel García Márquez pronto abandonó la carrera porque no le apasionaba, pero más sin embargo el año que estudió en la universidad le dio la oportunidad de conocer a mucha gente de su condiscípulo, como Camilo Torres y su gran amigo Plinio Apulego Mendoza, el que años más tarde publicaría el utilísimo libro de conversaciones con García Márquez, El olor de la guayaba. En esta época también García Márquez publicó su primer cuento, La tercera resignación, en el periódico bogotano El Espectador. Entre 1947 y 1952, García Márquez publicó unos 10 cuentos en El Espectador y otros en Crónica y El Heraldo. No solo fueron estos años importantes para el desarrollo literario novelista, sino que también fueron momentos críticos en la historia colombiana, entre más o menos 1946 y 1966. Colombia conoció una ola de conflictos sociales y políticos llamados la violencia. La consecuencia de este enfrentamiento fue la muerte de 200.000 y hasta 300.000 personas. La causa principal de este conflicto fue la rivalidad de dos partidos políticos colombianos, los liberales y los conservadores. Fue el éxito del líder de los liberales y candidato a la presidencia de la República, Jorge Eliezer Gaitán, pero el 9 de abril de 1948, Gaitán fue fusilado en Bogotá. La reacción popular fue sublevación muy violenta llamada el Bogotazo, que causó grandes pérdidas materiales y humanas en esta época. García Márquez estaba en su segundo año de estudio en la Universidad de Bogotá. La pensión en que vivía en la calle de Florida se incendió y la Universidad Nacional fue clausurada. Así que fue a Cartagena, en la costa caribeña, una zona mucho más segura, donde se matriculó para seguir sus estudios con Derecho entre 1948 y 1949. En este periodo García Márquez también empezó su primera colaboración con el periodista en el diario. Después de precisamente en 1950 su traslado a la ciudad cercana de Barranquilla, donde trabajó como columnista en el periódico El Heraldo. Pocos años después, en 1954, su amigo Álvaro lo persuadió de que regresara a Bogotá para trabajar en El Espectador. En el año 1955, García Márquez inició su proyecto en la literatura con la publicación de su primera novela, La hojarasca. Había comenzado a trabajar en la novela en 1950, año en que regresó con su madre para vender la casa a sus abuelos. Esta visita hizo un profundo efecto sobre García Márquez y lo formó a intentar recrear una literatura, la cual sería la historia de su casa, el pueblo, su desarrollo y decadencia. En La hojarasca, donde García Márquez inventa el pueblo imaginario de Mocondo, un pueblo que ha sido el foco de varias novelas, especialmente de 100 años de soledad. Gabriel García Márquez fue uno de los mejores representantes de la generación del boom de la narrativa hispanoamericana durante el tercer siglo del siglo XX. En 1961, García Márquez publicó El coronel no tiene quien le escriba. Es una obra que es fácil de leer, pero al mismo tiempo es mucho más que una obra simbólica y que refleja la verdadera situación en Colombia. En ese mismo año publicó también La mala hora, que comenzó a escribirla en Europa en 1956 y fue publicada en España en 1962. En 1965, en México, García Márquez publicó su novela Cubre, que son 100 años de soledad, quien causó lo que Vargas Llosa llamó un terremoto literario. En 1975, El otoño del patriarca. En la publicación de esta novela, García Márquez dedicó
que no produciría otra novela hasta que cayera la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En 1981, García Márquez produjo Crónica de una muerte anunciada. Es una novela fácil de leer y más popular. 4 años después, precisamente en 1955, el novelista publicó Amor en los tiempos de cólera. Es quizás su novela más popular tras 100 años de soledad. Después de la publicación de esta, en 1986, el autor empezó a dedicarse al cine más que a la literatura. En 1989, García Márquez publicó El general de su laberinto, y es la novela más reciente del autor. Es una novela histórica que narra los detalles del último viaje del liberador Simón Bolívar. En lo que se refiere a los premios más importantes que ganó Gabriel García Márquez, fueron el premio Rómulo Gallegos en 1973, la Legión de Honor de Francia en 1981 y el gran triunfo que alcanzó en 1982 con la ganancia del Premio Nobel de la Literatura. Bueno, el marco histórico de la obra El coronel no tiene quien la escriba fue escrita por Gabriel García Márquez, publicada en 1961, pero escrita unos 4 o 5 años antes de esta fecha. El comienzo de la obra nos dice algo de las condiciones en que Gabriel García Márquez la escribió. En 1955 fue a Europa como corresponsal del periódico colombiano El Espectador, pero en 1956 el joven García Márquez leyó en Le Monde de París que su periódico había sido clausurado por el régimen dictatorial de Rojas Pinilla. La nueva versión del periódico, El Independiente, tuvo la misma suerte en abril del mismo año. En este periodo, García Márquez se encontraba en París sin trabajo y sin dinero. Vivían en el Hotel de Flandre, en el barrio latino, y según él mismo ha relatado, tenía que recoger de las calles parisinas botellas vacías y periódicos viejos para luego venderlos. Esta experiencia directa personal de la pobreza seguramente proporcionó al autor a una de las claves ambientales de la novela. La otra es el motivo de la espera, una de las constantes, como veremos más tarde, en la vida del coronel del título. Respecto a esto, García Márquez ha dicho a Plinio Apuleyo Mendoza en Olor de la Guayaba: el punto de partida del coronel no tiene quien le escriba. Es la imagen de un hombre esperando una lancha en el mercado de Barranquilla. La esperaba con una especie de silenciosa zozobra. Años después yo me encontré en París esperando una carta, quizás un giro. Con la misma angustia me identifiqué en el recuerdo de aquel hombre. García Márquez empezó a redactar El coronel no tiene quien le escriba y lo terminó en 1956. En París, a principios de 1957,